yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. Escuchamos Yesterday, canción compuesta por Paul McCartney, cuya versión original fue grabada en el año de 1965 para el álbum Help, de la agrupación británica The Beatles. Anthony Culcam Díaz, un bancario brasileño que había tocado la guitarra de forma profesional por más de 20 años, comenzó a notar que tartamudeaba y que su memoria estaba fallando. Recordar datos tan sencillos como la marca de su auto le resultaba una odisea. Acudió al médico y descubrió una realidad complicada. Tenía un tumor en el cerebro y debía ser operado. En junio de 2015, el brasileño tocó Yesterday mientras le extraían un tumor en el cerebro, ya que debía estar despierto y consciente para que los neurocirujanos pudieran hacer un mapa del cerebro del paciente estando despierto y evitar así, en tiempo real, cualquier daño que pudiera comprometer sus funciones cerebrales. Bienvenidos, estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Redimida la Expresión, el 95.3 de FM. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros la doctora Fabiola Hernández Barrera, neurocirujana. Vamos a hablar acerca del neurocirujano. ¿Cómo, cuándo y para qué? Bienvenida, doctora Fabiola. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. La verdad que pocas veces estoy no solo agradecido con mis invitados y contento de mis invitados, sino hoy estoy sumamente orgulloso de mis invitados. La doctora Fabiola es una excelente amiga y una excelente persona y me complace muchísimo que esté aquí con nosotros. Vamos a hablar, para adentrarnos en el tema, doctora, ¿qué es un neurocirujano y cuándo debemos acudir a la consulta con un neurocirujano? Okay. Un neurocirujano es un médico que hizo una formación o adiestramiento especial en patologías del sistema nervioso, entendiendo sistema nervioso, cerebro, médula espinal, columna, nervios periféricos y cuyas patologías del sistema nervioso pueden requerir en algún momento de su evolución una resolución de tipo quirúrgico. En respecto a cuándo debemos acudir a la consulta con un neurocirujano, generalmente dividimos las enfermedades en grupos. Tenemos así la patología traumática, en el caso de un golpe fuerte en la cabeza, en la columna o en alguna extremidad que nos ocasione alguna lesión de nervio periférico. Tenemos patología vascular, la sospecha de algún infarto, alguna hemorragia, con todas las variantes de causas de estas dos patologías, las patologías congénitas, malformaciones del tubo neural, problemas de circulación de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalias, ahorita en la actualidad y respecto a la introducción que hacías, trastornos del movimiento, patología psiquiátrica, epilepsia de difícil control, digamos es lo más nuevo y novedoso que se ha tratado por el campo de la neurocirugía. A grandes rasgos sería esa no se digan los tumores también, la patología que tratamos los neurocirujanos. Una confusión muy frecuente en la mayoría de la población es el neurólogo y neurocirujano, y no me dejará mentir que a lo mejor le lleguen porque, no sé, convulsiono, ¿no? Deme tratamiento para la convulsión, cuando el neurocirujano quizás no se enfoque directamente, pero ¿cuál sería la diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano? Para que nuestros amados radioescuchas y gente seguidora de redes sociales pues entienda cuál es la diferencia y con quién es el correcto. Ok, la diferencia especial entre uno y otro es que el neurocirujano, además de ver la patología desde el punto de vista clínico, también tenemos ese adiestramiento de poderlo resolver
desde el punto de vista quirúrgico. Operable. Lo operable. La epilepsia, por ejemplo, sí de primera vez es vista por el neurólogo. Cuando ya llegamos a un punto en que la epilepsia se vuelve intratable o ciertos tipos de epilepsia, pues ya se vuelve el manejo de índole quirúrgico, pero no son especialidades separadas, sino complementarias, y el hecho de que nosotros resolvamos cierta patología de tipo quirúrgico, pues obviamente no nos hace mejores uno que otro. Son realmente ramas complementarias que van de la mano, y tanto uno como otro, en el momento en el que te aborda el paciente, es cuando hacemos realmente la diferencia. Sí es un poquito difícil a lo mejor para la gente común el poderle especificar de tienes convulsiones, solamente te tiene que ver el neurólogo, ¿no? En algún momento nosotros también lo podemos ver, o viceversa, tipo de lesiones que pudieran ser quirúrgicas, también en algún momento podemos necesitar que el neurólogo entre y nos apoye para darle el enfoque más de tipo clínico y médico a la patología. Normalmente son complementarios. Ustedes deben de saber que la medicina se divide en dos grandes ramas: clínicos y quirúrgicos. Es decir, clínicos son los que no operamos, Así es. como el pediatra, por ejemplo, ¿sí? No operamos, hacemos diagnósticos, damos tratamientos, y los quirúrgicos son los que pueden hacer diagnósticos y son los que resuelven el problema operando a los pacientes. Entonces, en esta rama, digamos que la parte del cerebro, el neurólogo es el clínico, el que no opera, y el neurocirujano es, como su nombre lo dice, el que opera y atiende el cerebro ante cualquier anomalía. Está con nosotros el doctor Ulises Medina Toledo. Bienvenido, doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay un montón de tráfico ahí, perdón. Pero bueno, ya estamos acá. Así le decimos cuando nos atrasamos y nos dormimos. Doctora, muy buenos días. Buen día. Gracias. Y para poner mejor en vamos a hacer un corte contexto, comercial, sí, vamos a un corte comercial. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Remina la Expresión en el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es familia, Precios justos. variedad, local, calidad, Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.
lo nuestro duró. Hay lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando. Escuchamos 19 días y 500 noches, la carta de presentación del 11º álbum de Joaquín Sabina, del mismo nombre, y publicada el 6 de septiembre de 1999. El 12 de febrero de 2020, Joaquín Sabina, durante un concierto en el Wishing Center de Madrid, sufrió un accidente. Tras ser evaluado por sus médicos, se decidió cancelar el concierto. El cantautor se paró, se disculpó con el público y salió del escenario. Horas más tarde fue operado en la Clínica Ruber Internacional de la capital de España por un hematoma intracraneal y un derrame cerebral provocado por el golpe que sufrió al precipitarse del escenario cuando se encontraba interpretando una canción. Adelante, doctor, continuemos. Sí, estábamos dándole la bienvenida a la doctora la especialidad de neurocirugía. Se marca una actividad muy padre, es muy intensa, y quisiera saber, para que las personas que nos están escuchando, doctora, y poner en contexto qué es ser un neurocirujano. ¿Cuánto tiempo se lleva para que una persona que quiera hacer neurocirugía lo pueda lograr? Aparte del tiempo que tenemos de formación como médico, que varía en el país, que puede ir de los 5 a los 7 años, tenemos también un adiestramiento en el caso de neurocirugía, 1 año de cirugía general y después 5 años dedicados especialmente a neurocirugía. Entonces, como tal, la especialidad son 6 años, obviamente con sus exámenes previos para poder ser admitidos a la Más a los cursar 7 la de universidad, especialidad. estamos 7 hablando de universidad, 13 años así es, para ser neurocirujano, ¿no? Eso súmele más los que la- hay de el subespecialidad, porque también el kinder, hay, la primaria, hay- la no, secundaria. pero también para hacer No, y para hacer subespecialidades sub, ¿no? son otras Sí. de 1 a 2 años, dependiendo del adiestramiento Doctor que Pedro González, compañero de nosotros también, él hizo, ¿qué? Neurocirujano. Cuello, ¿no? No, él ¿Cabeza le qué hizo hizo? base de cráneo. Base de cráneo, ¿y son cuántos años más? 2 años más. 2 años más. 15 años de su vida dedicados a la medicina, señores. Muy bien. Bienvenida, doctora Fabiola Hernández Gracias. Barrera. Es un gusto tenerla aquí en los estudios del Núcleo Radio Mina. Y pues, continuando con este tema en relación a lo que es el neurocirujano, ya sabemos que es un médico especializado en todos los trastornos del sistema nervioso, o propiamente lo que es el cerebro. Y precisamente el cerebro tiene sus ramificaciones, que es la médula espinal. Y dentro de esto es, ¿cuáles son los defectos del tubo neural? Ok. Los defectos del tubo neural son defectos congénitos, o sea, defectos que se dan durante la formación del ser humano. Y básicamente, para hacerlo más entendible, cuando el sistema nervioso se está formando en el embrión, es como tenemos a la placa neural, digamos, como una tortillita. De hecho, incluso es una forma didáctica en la que se nos explica para que se nos haga entendible, que se pliega o se cierra formando precisamente esto, un tubo. Cuando se pliega o se cierra y hay, digamos, orificios o no queda el cierre totalmente completo, tenemos, como lo dice el nombre, estos defectos del cierre del tubo neural. Dependiendo de la altura de la falla en el cierre, es que vamos a ver la alteración. Así podemos tener los de nivel superior, un encefalocele, en un caso extremo, incluso llegar hasta una anencefalia, una falta de cerebro, y los defectos que son más inferiores, que son los más comunes, los meningoceles, mielomeningoceles, con las variantes en las que, dependiendo de qué estructura del sistema nervioso esté implicada, es el término que se le va a dar. Por ejemplo, un mielocele solamente vamos a ver, digamos, tejido de la médula. Mielomeningocele, aparte de este tejido, vamos a ver los recubrimientos de la médula, lo que llamamos meninges. Un meningocele a lo mejor nada más sea el recubrimiento del sistema nervioso el que esté protruido. Puede ser a nivel cervical, torácico, lumbosacro. Los más comunes es a nivel lumbosacro, ¿sí?
comparándolo clínicamente, estos son como en los niños, por decirlo en pediatría, Ujú. las hernias umbilicales, una protrusión o una salida, pero Así en es. este caso es en la espalda, hay una herniación. Así es. De hecho, varía. Tenemos dos tipos, los que son los ocultos y los que son los expuestos o quísticos. Hay unos ocultos en el que prácticamente no se ve. Podemos observar manchas o estigmas cutáneos, le llamamos una mancha, un cambio de coloración, a lo mejor un bultito de pelitos o vellitos, o en los casos en los que es un poquito más manifiesto, hay piel, pero se ve como una protrusión. En el caso extremo en el que estén expuestos, pues prácticamente vemos el sistema nervioso como tal. En un caso severo, ni siquiera con recubrimiento, prácticamente la médula totalmente expuesta, y obviamente en base a ese rango de daño o de exposición es las manifestaciones que vamos a ver en el paciente y el grado de severidad y pronóstico, porque esto nos marca qué podemos esperar a futuro con un bebé con estas alteraciones. Algunas de esas lesiones, como lo comenta doctora, podemos verlo desde intrauterino. Exactamente. En el control prenatal que se le lleva a la paciente, se le Así puede es. detectar. Una vez que se hace esa detección, doctora, ¿cuál es el seguimiento? Y cuando nace, ¿cuál es el tratamiento de estos defectos de la columna o estos defectos del tubo neural? Ok. En últimos años se ha venido desarrollando incluso la cirugía fetal. Antes de la semana 26, si detectamos un defecto del tubo neural y tenemos la fortuna de tenerlo al alcance, pues lo ideal sería operarlo in útero. ¿Por qué? Porque esto reduce el riesgo de mayores afecciones tanto para movilidad como para sensibilidad y otras que están asociadas a los defectos de tubo neural. Desafortunadamente no todos tenemos ese acceso a la resolución quirúrgica in útero, entonces la resolución la vemos prácticamente al nacimiento. De hecho se considera una urgencia. En el momento que tenemos un tejido expuesto, el paciente debe ser canalizado inmediatamente con neurocirugía para tratar de cerrar el defecto y obviamente evitar la principal complicación, que es en este caso la infección. 11 de la mañana ya con 20 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial. Escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión. Les recordamos que este programa lo estamos transmitiendo en vivo desde la calle Eulalio Vela número 15 en la Colonia Obrera, aquí en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz. Y para los que nos siguen a través de redes sociales, estamos en Mina América, en la página de YouTube o también por Spotify. Estamos con la doctora Fabiola Hernández Barrera, una excelente neurocirujana. El tema a tratar, neurocirujano, cómo, cuándo y por qué. Vamos a un corte y regresamos. 11 con 21 minutos. Escuchas, Pregúntale a tu médico. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Una enorme disculpa. La sensibilidad de YouTube nos bloqueó nuevamente. Nos bloquearon por la primera canción. Pero bueno, ya estamos al aire nuevamente. Una disculpa. Es complicado en la actualidad los derechos de autor. Por más que intentamos buscar no música original, sino música que puede tocar cualquiera de nosotros en su casa. De repente es muy sensible el sonido si es muy parecido y en consecuencia nos bloquean. Una enorme disculpa, pero bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho que compartan la información. Estamos hablando de neurocirugía, una de las especialidades pues más largas, más raras, casi no hay, complejas, de los escasos, son muy pocos aquellos que se dedican a la neurocirugía, ¿no? Porque lamentable, el paciente con neurocirugía, pues es un paciente que generalmente ya tiene un daño cerebral y es difícil, ¿no? O sea, tantos años de estudio para que lleguen y digan, es que la doctora me lo dejó chueco, ¿no? No, ya estaba chueco desde antes de que lo operaran. Desafortunadamente el cerebro es un órgano extremadamente sensible. Así que puede tener pues muchas complicaciones, claro, ¿no? Fíjate que en últimos años el término... Vamos a ir a un corte musical y regresamos en segunditos.
escuchamos de música ligera de la banda de rock argentina Soda Stereo, la cual es considerada por la crítica especializada como la más importante, popular e influyente de las bandas en español de todos los tiempos y una leyenda de la música latina. En la noche del 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati, quien fue líder de la banda, tuvo una isquemia cerebral tras el concierto en el auditorio de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Y ya internado en el Centro Médico Docente La Trinidad, sufrió una enfermedad vascular cerebral que lo dejó en coma. Durante sus 4 años de hospitalización hasta su descenso en septiembre de 2014, Cerati se mantuvo con daño cerebral permanente hasta la defunción en 2014. Adelante. Adelante, doctor. Bien, continuando con las preguntas en relación a los trastornos que se pueden llevar a cabo en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las complicaciones de los defectos del tubo neural? ¿Cuáles pueden ser esas complicaciones en esas protuberancias que algunas veces, como usted lo mencionó, salen en la espalda o algunas veces no son vistas más que como una mancha que pueden afectar a esta persona? En los casos más severos, como le comentaba en la pregunta previa, las infecciones es lo que tenemos como más de urgencia al estar expuesto al sistema nervioso. Una infección del sistema nervioso puede incluso comprometer la propia vida del paciente. Aparte, estos niños con defectos del tubo neural tienen una asociación directa con otra enfermedad que se llama hidrocefalia, y obviamente eso provoca daño per se en el sistema nervioso, en la parte del cerebro ya como tal, no tanto en la médula, y puede comprometer la vida del paciente, aparte de defectos o alteraciones cosméticas que también pueden venir por este acúmulo de líquido. Y lo más común, dependiendo del nivel o la altura de la afectación, hay problemas para movilizarse, sensibilidad, problemas de vejiga, problemas para evacuar. Hay asociaciones de malformaciones, por ejemplo el pie equino, el pie varo, pueden estar estrechamente relacionados con los pacientes con defectos de tubo neural. Entonces tenemos niños que su vida a largo plazo pues va a requerir de muchos tratamientos, básicamente porque van a quedar con secuelas de diversa índole, dependiéndole el daño que tengamos o el nivel también afectado. En un caso extremo, le digo un encefalocele o una anencefalia, que es un caso extremo, pues prácticamente eso es incompatible con la vida. Entonces sí, es un amplio rango de hecho, muchos de nuestros atletas paralímpicos, los que no pueden caminar y traer medallas al país y que están en silla de rueda, muchos de ellos tuvieron un defecto del tubo neural, ¿no? Que afectó las raíces que hacen que se muevan, ¿sí? Los cables que llegan hacia las piernas para poderlas mover están cortadas, están dobladas, están afectadas por este problema médico y en consecuencia no tienen movilidad. Para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, y tal vez esto sea algún tema nuevo, es el efecto de la columna y del tubo neural. ¿Se puede prevenir esto, doctora? Claro, de hecho lo ideal es precisamente la prevención. Las mujeres en edad fértil deberíamos de consumir, y sobre todo con riesgo de algún embarazo, deberíamos de consumir ácido fólico idealmente de 3 a 1 mes antes de embarazarnos y durante los primeros meses de la gestación, cuando se está formando precisamente el tubo neural. Porque se ha visto que el ácido fólico tiene un papel relevante, no es el único. El control prenatal también es adecuado. Hay ciertas enfermedades que se asocian con defectos del tubo, pacientes diabéticas, consumo de ciertos medicamentos, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de epilepsia, el consumo de valproato se ha visto directamente en asociación con los defectos del tubo neural. Y eso es importante comentarlo, porque efectivamente la recomendación es por lo menos 3 meses antes de buscar un embarazo. Así es. Y un embarazo en México, al menos el 90% son embarazos no planeados. ¿Qué quiere decir? Que se embarazan pues porque estuvieron en actividad sexual, no tenían pensado tener un bebé, pero ya están embarazados. Así y obviamente ese es un factor de riesgo para poder presentar algún defecto del tubo neural. Doctora, cuando estaba comentando sobre las complicaciones que puede presentar
esas lesiones, usted comentó algo sobre hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia, doctor? La hidrocefalia es el acúmulo anormal de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades del sistema nervioso, que se llama sistema ventricular. La hidrocefalia tiene pues diversas causas. Pueden ir, las dividimos en dos grupos principales: las obstructivas, o sea, cuando algo impide el drenaje de líquido, y las no obstructivas, en la que las estructuras que se encargan de absorber el líquido por alguna razón no pueden o no empiezan a hacer ese trabajo, y obviamente luego se acumula el líquido, aumentando la presión dentro del cráneo o dentro del encéfalo, provocando daño dependiendo del tiempo y también de la edad del paciente. Como les decía, en un caso extremo, incluso comprometer la vida del paciente. Sí, la hidrocefalia. Yo generalmente le explico a los pacientes que es como el tanquecito de la taza del baño que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema de drenaje donde bajamos la palanquita y se va y se vuelve a rellenar sin ningún problema. Entonces, constantemente ese líquido está recorriendo todo nuestro sistema nervioso, y en algún momento esa válvula falla y empieza a llenarse, y obviamente se derramaría el líquido en nuestra taza de baño, pero aquí en el cerebro empieza a aplastarlo, a lesionarlo, a moverlo, ¿no? ¿Y cómo se trata, doctora, esta hidrocefalia? La hidrocefalia, bueno, dependerá de la causa, obviamente, como te decía, puede ser obstructiva o no obstructiva. Cuando hay un proceso obstructivo, bueno, dependiendo de qué, a veces quitando esa obstrucción, podemos tener otra vez circulación de líquido. En la mayoría de los casos es difícil que solamente quitando el proceso obstructivo ya se resuelva, pero lo más común es implantar un implante, un sistema derivativo, una válvula, que puede ir a diferentes lados, y dependiendo del sitio de drenaje es el término que le vamos a dar. La más común es la ventrículo, o sea, va de los ventrículos al peritoneo, en la cavidad peritoneal. También tenemos válvulas ventrículo-atriales, o sea, van hacia la aurícula del corazón. Ventrículos pleurales, van del ventrículo a la pleura. Ventrículo o las lumboperitoneales también, a veces hay de la parte posterior de la médula hacia la parte de enfrente de la cavidad peritoneal. En últimos años se utiliza el tratamiento endoscópico, la tercer ventriculostomía endoscópica, es hacer un orificio en el tercer ventrículo para permitir el drenaje adecuado, y básicamente esos son los tipos de drenaje definitivos, porque también tenemos unos transitorios que utilizamos como complemento en otras patologías. Prácticamente conectamos una manguera al cerebro y la llevamos hacia la panza, hacia el corazón, hacia parte de la espalda, para que esté drenando ese líquido. Así es, se libere la presión que nos acumula. 11 de la mañana con 30 minutos. Permítanos, hay un breve corte comercial. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a su programa Pregúntale a tu médico, que lo escuchas a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Y a los que nos siguen en redes sociales, gracias. Estamos en Minamérica. Un corte y regresamos. Vamos el intro de la afamada y multipremiada serie Juego de Trono, serie de televisión de drama y fantasía medieval producida por la cadena HBO, inspirada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, escrita por el estadounidense George Martin. Emilia Clarke, la actriz que da vida a la madre de los dragones, sufrió 2 aneurismas tras grabar la primera temporada de Juego de Tronos. Ante el estrés generado por la fama, comenzó a trabajar con un entrenador físico personal, y durante una sesión comenzó a sentirse mal. Sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro. Intenté ignorar el dolor, pero no pude. Le dije a mi entrenador que tenía que tomar un descanso. Casi arrastrándome llegué al vestuario. Llegué al baño y me arrodillé con náuseas, mientras el dolor me taladraba la cabeza cada vez más. Sabía lo que estaba sucediendo. Mi cerebro estaba tocado. Una mujer la descubrió en ese estado y llamó a una ambulancia. Posterior a una resonancia magnética, el diagnóstico fue rápido: una hemorragia subaracnoidea causada por la ruptura de un aneurisma. Uno de los problemas más comunes, doctora, son los descalabrados, los que se golpean la cabeza, el niño que el que se cae de la cama, el que estaba jugando fútbol y se tropezó y se golpeó la cabeza, el que se cae del caballo. Vaya, a lo que voy, es algo muy, muy común, los golpes en la cabeza. El traumatismo es
ese cráneo encefálico. Para las personas que llegasen a tener, ¿cuál es el manejo o cuál es el seguimiento de estos golpes en la cabeza, doctor? Antes de, aquí en la zona, motos sin casco, es el pan nuestro de cada día. De 10 pacientes traumáticos que a mí me toca ver, 8 de accidente en moto. Es muy común. ¿Qué pacientes pueden requerir cirugía? Bueno, esto varía dependiendo del grado de lesión del paciente y dependiendo del tipo de trauma. Tenemos traumas que per se, aunque el paciente esté aparentemente bien, si se rompe la barrera protectora del cerebro, por ejemplo, una fractura en la que hay una exposición de tejido cerebral, a pesar de que el paciente tú lo veas aparentemente bien, ya en el momento en el que tienes que entrar a reparar o sellar otra vez al cerebro, pues es criterio quirúrgico. No se diga cuando tenemos lesiones severas, coágulos de diferentes tipos, hematomas dentro del cerebro como tal, parenquimatosos, o entre alguna de las digamos, repliegues del cerebro, hematomas subdurales, hematomas epidurales. En general, el criterio o la finalidad es disminuir la presión dentro del cráneo, la lesión que pueda ocasionar aumento de la presión dentro del cráneo y obviamente comprometer la vida, o en el caso, como te comentaba anteriormente, cuando se rompe esta integridad del cráneo o las coberturas del sistema nervioso. Básicamente podríamos resumirlo así. La cabezota es durísima y Así, tiene un montón de capas que la recubren así para es, que el golpe no sea, o no nos cause lesión cualquier así golpe. es. Pero cuando es un golpe severo o cuando ya te toca, ¿sí? Y se rompe alguna estructura, tiene muchísimos vasos sanguíneos, Ah, ¿no? no, sí. Muchos vasos, mucha sangre, y esto genera un sangrado impresionante que va a ocasionar que ese coágulo grandote que está, esa sangre que está ahí acumulándose, como el cerebro es duro, perdón, el cráneo es duro, pues lo aplasta y aplasta el cerebro y lo va aplastando y conforme lo va aplastando, pues obviamente son los botoncitos, ¿no? Me aplasta el botón de mi brazo derecho y se me cae el Deja brazo de derecho. moverlo. Me aplasta el motor de mi respiración, pues dejo de respirar. Entonces ahí la importancia de Así atenderse lo es. antes Y ese punto posible. que comentabas de que el cráneo pues, es una estructura rígida, tiene importancia precisamente en esto. No es, por ejemplo, en el abdomen, a lo mejor algo que te incremente el volumen o la presión, pues la panza todavía tenemos chance, ¿no? De que se expanda. En el cerebro no, Y no más si somos tiene, caguameros, ¿no? así, el cerebro no tiene hacia dónde hacerse. El único espacio que queda es el orificio que conecta el cerebro con la médula espinal a través del agujero magno en el hueso occipital. Entonces el cerebro busca hacia dónde hacerse, entonces empieza a replegarse hacia la parte de abajo y apretar estructuras que se llaman tallo cerebral, que es parte de complemento del sistema nervioso central, y estas pues tienen funciones de respiración, función cardíaca, mantenerte despierto. O sea, en conclusión, cuando se afecta esa estructura tan importante, el paciente pues se compromete su vida, ¿no? Entonces, por eso la importancia de disminuir la presión dentro de. Hablábamos de los traumatismos craneoencefálicos. El ejemplo claro nos pone el doctor Castañón en el caso de que haya una contusión o un golpe en el Así es, cual hay una colección de de sangre, sangre. que nosotros le llamamos un chipote, por decirlo así. Pero ¿qué pasa en lo más crítico? Cuando hay un traumatismo craneoencefálico con exposición de masa encefálica, ¿qué pronóstico de vida tienen estos pacientes? Varía mucho, depende de la localización, la extensión del daño. Le diré que hace ratito que platicábamos esto de la lesión al sistema nervioso no es una condena de un daño permanente o severo. Se ha visto que hay, el cerebro tiene sus mecanismos para tratar de repararse. Entonces, una exposición de masa encefálica, Neuroplasticidad. la neuroplasticidad, de masa encefálica, el principal riesgo aquí es el proceso infeccioso, que como ya lo decíamos, una infección por sí sola puede ser suficiente para comprometer la vida del paciente. Entonces, lo importante aquí es tratar de a la brevedad limitar esa exposición, repararlo para que pues no tengamos ese riesgo de infección. Ahora, si es una exposición de masa con daño agregado, pues obviamente, como les decía, dependiendo del tipo de lugar afectado es que vamos a tener pues las secuelas en el paciente. Muy bien, 11 de la mañana con 41 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial
y regresamos a este su programa Pregúntale a su médico, que lo escuchas a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión, y en redes sociales a través de Mina Médica. Y como dice el doctor Castañón, compartan, compartan y compartan estos temas tan importantes para nuestra salud. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como bien mencionaba la doctora, lamentable y cada vez más frecuente los accidentes por la irresponsabilidad de no traer casco y andar manejando moto, ¿no? ¿Qué te gusta, doctora? ¿Cuántos pacientes le llegan al hospital comunitario por traumatismos craneoencefálicos por caerse de una moto? A la semana. Le comentaba, a la semana fácil puedo ver de entre 10 a 15 pacientes por trauma Imagínense. asociado a moto. 10 a 15 es muchísimo. Y más lamentable aún, las motos sardina, moto familia, ¿no? O sea, ¿cuántos accidentes? ¿Cuántas, ahorita por ejemplo en temporada de lluvia o que están arreglando todas las calles, ¿sí? Derrapan las motos y se cae la familia completa, ¿no? Y entonces no llega un traumatismo craneoencefálico, llegan 3, llegan 4, ¿no? Y por ejemplo, bebés, ¿no? Es lamentable de verdad, bebés en una moto, el impacto, la parte más grandota de un bebé es su cabeza, ¿sí? Puede representar hasta el 65% de su masa corporal dependiendo del tamaño del bebé. Pues obviamente el trancazazo, la fuerza, más de ese 60% se va específicamente al cráneo, ¿no? A la cabeza. Entonces, lamentable y sí, cada vez mucho más frecuente, ¿no? Es un transporte económico, pero no significa que seamos irresponsables, ¿no? Existen cascos, Tú ¿no? los ves en la calle, llevan el casco como bolsa, o sea, o sea, tienen el casco, pero no se lo ponen. El casco, y aparte, pues no hay una educación vial. Claro, o sea, también. Cualquiera puede agarrar una moto y salir a la calle y manejarla. Así es. Obviamente tiene su chiste, tiene su gracia manejar una moto, ¿no? Sí, estamos de regreso a su programa Pregúntele a su médico. En el corte platicamos acerca de la cantidad de accidentes actuales que hay en la región por moto. Nos comentaba la doctora que aproximadamente a la semana le llegan 10 traumatismos craneoencefálicos, es decir, 10 problemas grandes de cabeza por accidentes de moto. Solo ahí. Estamos hablando solo del hospital comunitario. 10 a la semana, ¿no? Es lamentable la falta de responsabilidad porque, como bien dices, es obligatorio su casco y lo traen porque si no los multan. Pero lo traen aquí en la bolsa, ¿no? Lo traen como bolsita. Sí, es. Lo traen como adorno. Adorno. Así como dice la doctora, lo traen como adorno. Como adorno. Siguiendo con este formulario, doctora, ¿qué es un EBC para nuestros radioescuchas y los que nos siguen en redes sociales? ¿Qué es un EBC o una enfermedad vascular cerebral? Bueno, como lo dice su nombre, es una enfermedad o afectación al sistema nervioso central en el que la causa está en asociación directa con la circulación cerebral. Tenemos dos tipos, el tipo isquémico, o sea, falta sangre a un área determinada del cerebro, y en el otro extremo tenemos los eventos hemorrágicos, en el cual hay hemorragia o sangrado dentro del cerebro. Sí, básicamente es dentro de su manejo, dentro del tratamiento, porque igual esto es un padecimiento muy común en nuestro medio. La famosa embolia, ¿no? Por si la gente no lo está detectando, es la famosa embolia. Te dio una embolia, ¿no? Y que son secundarios a pacientes hipertensos, a pacientes diabéticos, que pues aquí en nuestra región y en el país abundan ese tipo de pacientes. Para quienes padecen un evento vascular cerebral, doctora, ya dependiendo sea isquémico o hemorrágico, ¿cuál sería el manejo o el tratamiento en ese tipo de personas? Lo importante es hacer la detección por imagen. Clínicamente a veces puede haber cierto tipo de confusión. Solamente en datos muy, muy específicos que sospechamos es hemorragia, pero realmente son muy parecidos en cuanto a las manifestaciones. Entonces aquí sí es importante hacer un estudio de imagen para poder saber la diferencia, porque el tipo de tratamiento varía. En el caso isquémico, pues hay que meter incluso medicamentos que disminuyan la coagulabilidad de la sangre, o sea, los tendemos a hacer un poquito
hacia el sangrado, digamos. Y en el caso hemorrágico, pues todo lo contrario, tenemos hemorragias y por lo tanto tratamos de, si hay alguna alteración, por ejemplo, de coagulación, corregirla para que no siga habiendo esta hemorragia. Cuando es la cuestión quirúrgica, dependerá de criterios tanto isquémicos, porque también hay eventos isquémicos que se operan, y en el caso de la hemorragia, pues el volumen del hematoma, la localización del hematoma, los síntomas que esté ocasionando en el paciente, y en el caso isquémico, bueno, ya hablamos de lesiones que incluso les damos el término de malignos, cuando ya un infarto requiere cirugía, pues ya realmente estamos hablando ya incluso a veces de cirugías pues más de salvamento que de cuestión de funcionalidad. Aquí ya son casos más severos, pero básicamente en cuestión quirúrgica, así tenemos divididos los manejos. No se diga de forma ulterior, cuando el paciente sobrevive, pues fisioterapia, rehabilitación, dependiendo de las secuelas que deje la enfermedad y obviamente controlar también lo que nos desencadenó la hemorragia, si era un hipertenso mal controlado, bueno, un control estricto de la presión, si es un diabético mal controlado y eso se asoció a isquemia, pues controlar la presión. Si es un paciente que a lo mejor su único riesgo es pues, la obesidad o alguna otra cosa asociada, pues tratar de corregir esa situación. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hecho de que tengamos un evento no nos exenta de tener otros posteriores y obviamente si en uno quedamos mal, pues en el otro pues ya nos puede ir peor, ¿no? En redes sociales abunda la información buena, mala, falsa. Se dice que hay datos tempranos para detectar estos problemas. ¿Existen, doctora? O sea, yo a lo mejor voy por la calle y tengo un síntoma y tengo que pensar, ay, a lo mejor es un EBC. ¿Existe esto? Incluso está escrito, si hay signos, hay uno del pliegue que se hace en la parte de la región auditiva, pero realmente es difícil, pues realmente en nuestro medio, por el tipo de educación de la gente, que se tome importancia, a veces necesitamos que sea algo muy aparatoso como para que el paciente realmente le ponga atención. Básico, pues, pérdida de la fuerza de un área, dificultad transitoria. No siempre los eventos, tenemos una parte que se llaman eventos isquémicos transitorios, en esta parte donde falta sangre, digamos, un poquito de tiempo, no las 24 horas que engloba la definición de evento vascular cerebral. Y obviamente eso es una llamada de alarma, o sea, como es transitorio, como su nombre lo dice, no llegamos al evento isquémico, pero sí ya es una llamada de atención porque quiere decir que ya hay un vaso por ahí que se está empezando a tapar y que por lo tanto debemos de hacer lo necesario para tratar de evitar que esa síntoma que tuvimos por un ratito se vuelva algo ya de forma persistente o permanente. 11 de la mañana con 49 minutos. Estás escuchando Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Estamos transmitiendo este programa en vivo desde nuestro domicilio fiscal ubicado en la calle Eulalio Vela número 15 en la zona centro de aquí de Medellín, en la Colonia Obrera, en la zona dorada. Y también a los que nos siguen a través de redes sociales, estamos por YouTube en la página de Mina América, donde usted nos puede seguir, y por Spotify. Faltan 10 minutos para las 12 del mediodía. Regresamos a este importantísimo programa, Pregúntale a tu médico. Un corte y regresamos. Nunca se me va a olvidar. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Adelante. Nunca se me va a olvidar un caso. Estaba en el servicio Ajá. y pues en el servicio social, en las comunidades, es muy común que tengan sus consultas del mes para que junten sus firmas y sigan con el programa. En ese tiempo me parece que eran oportunidades donde les pagaban porcentaje. Esa señora llega pues, por su firma, pero me llama la atención que no mueve un brazo. Y le pregunto, ¿por qué no mueves un brazo? Ah, doctor, es que hace 2 días me desvanecí, iba caminando y me caí. Y Deje pues de mover. y me llevaron a que me revisaran con el médico del pueblo y me dijo que tenía la presión muy alta y desde ese día no muevo el brazo. Entonces agarré, se la revisé, vi que la pupila estaba dilatada de ese mismo lado, pues le hice el envío y la mandé al hospital, ¿no? En ese caso yo estaba en una comunidad. Regresé como a los 3 meses con una cirugía de frente hasta la pared dorsal. Me cuenta todo el historial, ¿no? Que tenía un hematoma que le estaba comprimiendo esa parte
que solamente el único síntoma que tenía era En el que, brazo. que se desvaneció y que no podía mover el brazo. Obviamente al llegar ahí le hicieron todos esos estudios de imagen que nos comenta, se lo diagnosticaron y le tuvieron que hacer una cirugía. Afortunadamente la señora Sobrevivió. pues la pudo contar. Y lo más importante, ¿no? Sin ninguna secuela aparentemente. Entonces, es muy importante reconocer esos signos, porque sí, Claro. porque pues a veces no son tan clásicos o tan, pues tan evidentes de que tienen algún problema, ¿no? A veces puede ser un desvanecimiento Y ya. común y se paran como si nada, pero ya tienen un problema ahí severo. Sí, como bien decía la autora, ¿no? Es difícil que la gente que reconozca algo, ¿no? A veces tiene que ser algo muy aparatoso, pues dejar de mover un brazo, una pierna. Estamos de regreso a su programa Pregúntele a su médico a través de Remina la Expresión, el 95.3 de FM. En corte hablábamos con la autora sobre precisamente la importancia de reconocer síntomas. Desafortunadamente nuestra población necesita no caminar para ir al médico, ¿no? Es Así que es. tengo dolor de cabeza desde hace una semana. Me duele mucho, pero ahí me aguanto, ¿no? Sí. Se me cayó el brazo. Dice, pero yo creo que porque estuve haciendo mucho ejercicio. Es cuando Sí. tendríamos que correr, ¿no? Sobre Sí, todo sí, la parte, o que dejé de ver de un ojo, ¿no? ¿Cuántos Sí. casos es que dejé de ver del ojo derecho y ya nada más veo con el A veces izquierdo? entumecimientos nada más, a veces esa disminución de la sensibilidad de alguna extremidad puede ser el síntoma pivote de una manifestación Por ahí, neurológica. hablando de redes sociales, hay un post toda la gente reparte y reparte que cuando te da un EBC te tienen que picar los dedos. No sé si lo has escuchado. Ahí Ajá. dice cómo salvar una vida, ¿no? Ante una Ajá. persona que tiene un EBC, síntomas temprano, que de repente dolor de cabeza y se empieza a desvanecer, y dice el post que puede ser un héroe y que le piques una parte del dedo porque supuestamente un vaso sanguíneo y todo, y No. con eso se resuelve el EBC. ¿Es real? Porque lo comparten. No, por supuesto que no, realmente es no, no es así, pues es No es tan diferente. sencillo. Exacto, bueno fuera que No, sí no se se tardaría resolvieran. 11 años 11 años estudiando. estudiando para Y picar no se un muriera dedo. tanta Tanta gente, ¿no? gente, claro. Vamos a continuar, doctora Fabiola. ¿Qué es un aneurisma? El aneurisma es una dilatación anormal de una de las paredes de un vaso sanguíneo. em, puede ser venoso, puede ser arterial. En neurocirugía, bueno, los que nos dan más problemas son los de tipo arterial por la presión que manejan este tipo de vasitos, ¿no? En el sistema nervioso. Es una urgencia quirúrgica. Idealmente sería detectar los no rotos. En Estados Unidos, por la cultura que tienen del screening, de los diagnósticos de alguien a cierta edad, dice, ya me toca ir a hacer un check-up y les hacen de todo, ¿no? Tomografías, estudios, y se detectan una gran cantidad de aneurismas no rotos. Entonces, entrar con un paciente a operar con un aneurisma no roto, bueno, el pronóstico es muy bueno. Aquí en nuestro medio, desafortunadamente, no es tan fácil o tan accesible la cuestión del diagnóstico preventivo, y la gran mayoría de las veces nos llegan rotos y obviamente pues ya dependiendo del daño, es el pronóstico que se le ofrece al paciente. Para que más o menos luego entiendan los pacientes sobre qué es un aneurisma, yo siempre les explico que si han visto a las mujeres con las varices grandotas de las piernas que se van a reventar. ¿Sí? Normalmente les digo que puede ser eso que se ve a nivel cerebral, en lugar de verse una venita bonita, O derechito chiquitita, el tubito. derechita, se ve así de tortuosa, grandota, y obviamente el riesgo es que O como por- la llanta, una por- llanta que se le hace un una chipote. un Sí. chipote, una Ese bola, chipote es como un punto débil, digamos, y entre un cambio de presión se se rompe, sube ¿no? la presión, de repente un ejercicio y ¡pum! Se Se rompe. revienta, ¿no? Y Así como es. dice la doctora, la arterial pues es mucho más severa Severa que porque la venosa, precisamente las arterias son las que llevan más presión. muchísima más sangre y mucha más presión, entonces Así es. se puede vaciar un Sí, paciente el en paciente, una... de hecho, a veces puede presentar muerte súbita asociada al aneurisma, incluso a veces la causa, pues ni siquiera queda claro, pues realmente aquí tampoco hay una cultura así tan franca en cuanto a autopsias, pero a veces eso es la causa. Dentro de los múltiples padecimientos, doctora, que usted ve en su consulta, hay uno que igual es muy común a ciertas edades
Y es el Parkinson. El ¿Qué es el Parkinson. Parkinson, doctora? Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, o sea, es un proceso que va, empieza de un grado y termina el paciente, digamos, muy mal, básicamente asociado a trastornos del movimiento. Tenemos la idea clásica del temblor, ¿no? Al Parkinson, pero también tiene su contraparte de rigidez, que a veces en estadios iniciales, la rigidez a veces puede llegar incluso a ser hasta más, incapacitante que la cuestión de los temblores o de los movimientos. Básicamente así lo podemos definir porque tiene un amplio rango de expresividad, perdón, hay incluso demencia asociada a Parkinson, diferentes rangos de trastorno dependiendo el tiempo en el que estemos viendo ya al paciente. Todos los pacientes con Parkinson son candidatos a cirugía. No, ¿Y en qué consiste si llegara a suceder? ok, no todos los pacientes son candidatos. De primera instancia, agotamos los recursos farmacológicos, derivados de la levodopa principalmente. Y los candidatos a Parkinson, a cirugía de Parkinson, que es la cirugía de estimulación cerebral profunda, que consiste en colocar electrodos de estimulación que van hacia los núcleos del tálamo subtalámico, dependiendo lo que queramos en un paciente. Se extraen, van a ciertas pilas que se implantan como un marcapaso aquí dentro de la región del pecho y van precisamente como su nombre lo dice, estimulando o mandando cargas para que el paciente vaya mejorando ese trastorno de movimiento. En este tipo de pacientes es la cirugía del paciente despierto, incluso es yo creo que de las cirugías más bonitas que tenemos nosotros dentro de la neurocirugía, porque realmente se le cambia la vida al paciente. Tú estás viendo cuando se está interviniendo, lo tenemos, por la redundancia, despierto, con el electrodo, incluso le dices al paciente, don Perenganito, va a ver su mano, y los tienes moviendo la mano, de repente en el momento en el que llegas al punto de carga que es, digamos, el que resuelve, como magia, deja de moverse. En casos, otros pacientes que su voz cambia, de repente te dicen, me llamo Pedro. Llegas igual al punto y te dicen, me llamo Pedro. O sea, es así, de verdad, es de lo más impresionante que De lo tú más puedes ver. maravilloso. No, realmente la cuestión funcional les mejora muchísimo la calidad de vida, pero sí, desafortunadamente, no todos son candidatos, incluso estos pacientes se meten a un protocolo especial en el que los que tiene que ver el neurólogo, el neurocirujano, otros especialistas, no es para cualquier paciente, desafortunadamente, porque sí, incluso en años previos, yo recuerdo cuando estaba en formación, hubo un boom en el Centro Médico Nacional en siglo XXI, donde soy egresada, con el implante de células madre para tratar precisamente el Parkinson y tuvimos una oleada de gente que llegaba pidiendo el trasplante de células madre. Realmente era un protocolo que estaba apenas en fase experimental, realmente a la fecha incluso no se hace. Sí, lo de la estimulación temprana, la colocación de los estimuladores que le llamamos, eso sí lo hacen ahí en siglo XXI, por ejemplo, y en otros centros grandes del país, pero vuelvo a repetir, no es para cualquier paciente, sí tienen que pasar por ciertos protocolos para ver si realmente el paciente se va a beneficiar de esta terapia quirúrgica. O sea, no todos se beneficiarían. O sea, no todos No, los no todos, pacientes. y hay pacientes que incluso a Porque aquí, veces con solo tratamiento médico. porque mucha de la población puede pensar es que, pues, se valora, ¿no? Para ahorrar recursos, no operamos a todos. No es cuestión de recursos, es cuestión de que no cumplen los criterios clínico-médicos, independientemente de la cuestión económica, que sí es cierto, son costosos, no cualquiera es candidato a este tipo de cirugía. Son las 12 en punto, vamos al corte de la hora, la identificación legal de esta empresa y con la anuencia de la directora general de esta empresa. Vamos a tomar unos minutos más porque el tema está muy interesante y faltan unas preguntas mucho más interesantes que formularle a la doctora Fabiola Hernández, conocida neuróloga. Neurocirujana. Neurocirujana, ya Oiga, no le está lo quitando quiero años de perder. estudio. Por favor, Sí. tres. Vamos, neurocirujana, vamos al corte y regresamos. Menos 6. Entonces, sí. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan
y compartan esta información. Agradecemos mucho también a nuestros patrocinadores, Grupo Garcón, muchísimas gracias por la confianza. Vamos con la doctora Fabiola Hernández Barrera, neurocirujana. ¿Sí? Estamos hablando acerca del Parkinson en este momento y la cirugía de Parkinson. Sí, definitivamente una cirugía pues mágica, ¿no? Digo, yo no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero he visto los videos como el paciente lo vas estimulando para como comentábamos en la introducción de la persona que lo operaron, tocando la guitarra, ¿no? Eso va más en cuestión de neuromonitoreo, por ejemplo, para no afectar ciertas funciones, lo tienes despierto porque precisamente el paciente en el momento que de repente se para, ya no se sabe la tonada y dices, supérame ahí, vámonos a otro lado, ¿no? Hasta ahí. En ese momento quitas la pinza y le pones cinta de aislar otra vez y reparas el cable, ¿no? Sí, la cuestión del neuromonitoreo que últimamente también es una herramienta muy, muy útil para tratar de preservar la mayor función posible en un paciente. Sí, pero en este sentido es ahora para arreglar un problema, ¿no? Aquí, digamos, vas dando un estímulo eléctrico para saber cuál es con el que se inhibe ese impulso eléctrico anormal y entonces de repente empieza a cesar y ¡pum! Para, ¿no? No es que baje, para por completo, ¿no? Es como, obviamente en el transcurso hay que ir haciendo ajustes porque esa es la parte también, o sea, no se queda en un voltaje, a veces el voltaje también luego se va incrementando porque la enfermedad precisamente progresa, avanza, así es, pero te diré que no solamente es Parkinson, se trata ahorita corea, semivalismo, se trata incluso ya obesidad mórbida también, con este tipo de cirugías. Sí, comes de más te da un toque. Pues, obviamente, dependiendo de cada paciente, trastorno obsesivo compulsivo, sí, no, te digo, es muy amplio el campo de la neurocirugía funcional, epilepsias también, estimulación del nervio vago, también se ha visto que en cierto tipo de epilepsia puede ser útil, con este mismo dispositivo, con el mismo manejo, pues, ¿no? Cerebral profunda. ¿Y en qué consistiría, por ejemplo, en obesidad? O sea, ¿qué hace? El núcleo que estás estimulando. Porque te digo, obviamente tienes que hacer una serie de pruebas. Te digo, son protocolos, te digo que incluso el comité de ética también tiene que aprobar si el paciente es candidato. Eso es algo no tan nada más de tú tienes el dinero para comprarlo. Sí, no es tan sencillo, ¿no? Sí. Muchas veces la población piensa que es por ahorro económico y no, hay un comité muy grande que analiza cirugías grandes, se analiza para saber si es un candidato idóneo, que va a tener los cuidados en casa, que va a poder correr ante alguna emergencia. Todo cuenta, todo, absolutamente todo cuenta, ¿no? Pues bueno, seguimos con el programa. Bueno, pues buenos días, seguimos todavía con el programa y estamos con la doctora Fabiola, neurocirujana. Doctora, otro de los padecimientos que también... Creo que no nos escuchamos todavía. Tuvimos un pequeño enlace con el ¿cómo se llama? Mariachi loco. Nuestros compañeros ya están muy mexicanos. Gracias a nuestros compañeros de cabina. Adelante, compañero Ulises. Le estaba agradeciendo a la doctora por su presencia y por haber aceptado la invitación, doctora. Otro de los padecimientos que también son comunes y cada vez más, los tumores cerebrales, que pues algunos pueden ser pues realmente una tragedia, claro, y otros tal vez sí tengan un pronóstico bueno. Doctora, ¿qué nos podría comentar sobre los tumores cerebrales? Tumores cerebrales, híjole, ese es un tema, para otro programa así completo. No lo estudié. No. Los tumores realmente varían mucho, igual también como todo. Cada paciente es diferente y cada patología es diferente. Tomamos en cuenta edad del paciente, localización de la lesión, en nuestro medio, qué recursos o herramientas tenemos para realmente brindarle al paciente la mejor terapéutica, ¿no? Idealmente sería pues quitar completamente el tumor. Desafortunadamente en sistema nervioso no es tan sencillo, no es fácil. A veces el querer quitar completamente una lesión, pues nos vamos a sacrificar funcionalidad en un paciente, y la calidad de vida es algo importante. Depende también de la estirpe histológica, si es un tumor agresivo, si es un tumor benigno, terapias complementarias que tengamos a la mano.
Entonces, son enfermedades muy, muy, muy complejas porque prácticamente ahí sí vamos a hacer, a quitar, pues, y obviamente esto, si el tumor per se ocasiona un daño, incluso la cirugía en algunos casos puede incluso pues perpetuar este daño que hay. Ya últimamente igual hay terapéuticas que son un poquito más inocuas, por ejemplo el Gamma Knife, pero igual, o sea, no es para todo tipo de tumores, es para ciertos tumores muy, muy específicos y ciertas enfermedades específicas. Los tumores sí realmente, como dices, es realmente una tragedia. En sistema nervioso, incluso hasta el tumor de estirpe benigna va a traer algún tipo de consecuencia en el paciente, y que si no se atiende a tiempo, hasta la vida, pues, como tal. Pues terminamos con nuestro cuestionario. Preguntas del público es ¿dónde pueden localizar la doctora? Me parece que en la Virgen de la Caridad del Cobre. Así es, en la Tiene clínica un- que está ahí en en la la colonia petrolera. Al- Así es. ¿Algún teléfono de la Caridad del Cobre para que la contacten ahí? Ay, no lo tengo ahorita en la mano. Permíteme. Te lo paso. La clínica está en la colonia petrolera. Está en la Por el John John, donde estaba En la calle 18, calle ¿no? 18, lote Sí. 3, ahí cerquita del ADM, ¿no? Del De la entrada del ADM, ADM. así es. Y el teléfono es 22 3 2102 y 22 5 87 17. ¿Podría repetirlo otra vez despacito, por favor? 22 3 2102 y 22 5 87 17. Pues algo más que agregar, doctora, algo que quiera agregar para terminar. No, realmente es un gusto. Yo creo que para hablar de patologías del sistema nervioso, pues son temas amplios. A veces es un poquito difícil tratar de hacerlo entendible y accesible para el paciente, pero siempre hablando se entiende la gente, ¿no? En el caso cuando tratamos al familiar, siempre es alguna duda, alguna pregunta. Si no me hice entender, lo tratamos de hacer de la forma en que sea asequible para el paciente. No siempre le digo es sencillo, pero pues para eso estamos, ¿no? Para tratar de que todos estemos claros con la información en este sentido. Sí, es complicado. Hablar del cerebro es muy complicado. Son muchas porciones del cerebro, muchas ramas nerviosas, muchas ramas sanguíneas. Entonces, hablar del cerebro es siempre muy complicado, pero la realidad es que lo hizo bastante bien. Doctor Ulises, ¿algo más que desea agregar? Agradecer a la doctora Fabiola que nos haya acompañado hoy y que nos haya aclarado muchas de las dudas que teníamos, y que tengan un bonito fin de semana. Pues muchísimas gracias, doctora Fabiola. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Vuelvo a repetir, una excelente persona, una gran amiga. La quiero mucho, admiro mucho. Saludos a sus papás, que muy seguramente nos están viendo. Una excelente familia. Los quiero mucho. Un abrazote para ellos. Adelante, doctor. Nos despedimos a nombre de los concesionarios de esta empresa, de la cual es directora general la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Etzil Hernández. Agradecemos a la administradora, la señora Isabel Velázquez López, y a nuestra invitada estrella de este programa. Gracias, doctora Fabiola Hernández Barrera, una conocida y distinguida neurocirujana que, por cierto, le manda saludos. En primer lugar, mi esposa, la señora Ana Lilia Armas Baruch, ahí del fraccionamiento Eduardo Soto, y la familia Macías Santiago, que están eternamente agradecidas por haberle salvado la vida a Gerardo, el cual es un jovencito que sufrió un traumatismo cráneoencefálico con exposición de masa encefálica, y que gracias a Dios y a las manos prodigiosas de la doctora, es un muchacho que muchos se admiraron, no quedó con secuelas, y gracias a Dios vive para contarlo. Lo que somos creyentes es un milagro de Dios y de usted. Gracias. Eternamente agradecida por esa intervención. Gracias. A nombre también de mis compañeros Ulises Medina Toledo, el doctor Fernando Castañón Leo, allá en cabina de controles agradecemos al licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos y a nuestro amigo Bonifacio Lurías, en cámaras y micrófonos de redes sociales al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Nos despedimos. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les desea muy buenas tardes, y si el Supremo Creador nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntale a tu médico. Buenas tardes.